Buenos días para aquellos que no nos pudimos saludar. Este último himno es uno de los himnos que me gusta bastante. Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? Y le dijimos, entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti, o en ti también. El Señor es bueno y nos ha dado todas las cosas que tenemos, todo lo que necesitamos y aún más, por su gracia y misericordia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Venimos estudiando esta carta y tratando de aprender, poder sacar enseñanzas bastante prácticas. En un libro que está cargado de doctrinas y muy profundas en sí, pero que hay que estudiarlo y analizarlo al detalle y bastante detenidamente para no pasar por alto algunas verdades que están registradas acá con la divina gracia de nuestro Dios, pero que si las tomáramos a la ligera podríamos tener una mala interpretación de lo que Dios mismo dice y de lo que la Biblia afirma acerca de la bondad de Dios, la gracia de Dios y la salvación por medio de la cruz y por medio del Señor Jesucristo. Hoy vamos a leer en un principio el capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El tema que viene tratando el apóstol Pablo en este capítulo, en realidad tiene que ver con el juicio de Dios, que es sin acepción de personas. Un juicio que no diferencia entre una persona de una categoría u otra, de un pueblo o de otro pueblo. El juicio de Dios va a ser igual y con el mismo carácter para todas las personas. Pero vamos a ver acá que hay diferentes maneras en las cuales todas las personas nos vamos a presentar delante de Dios. El versículo 11, que no lo leímos, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Concluye lo anterior y conecta lo siguiente con esta frase. No hay acepción de personas para con Dios. En los versículos anteriores, desde el 1 hasta el 10, viene hablando acerca de la dureza del corazón del hombre, de aquel que no está arrepentido, de que Dios juzgará a todas las personas y todo aquel que rechace la obra de Dios y que no acepta al Señor Jesús como su único Salvador, será juzgado de la misma manera. Dios es un juez imparcial. ¿Qué significa esto? Bueno, que no tiene parcialidades, que no tiene favoritos. Dios no dice a este lo trato de una manera y a este lo trato de otra en cuanto a su manera de juzgar, porque Él es un juez justo, santo, puro, verdadero e imparcial. No hay algo que podamos acusarle a Dios en cuanto a su manera de proceder o de juzgar, porque Él es imparcial en cada una de las cosas que hace. La expresión que aparece acá significa literalmente juzgar por el rostro, o sea, hacer acepción de personas es como juzgar por el rostro literalmente. Y esta expresión nos trae la idea de juzgar por las apariencias. Y Dios literalmente dice, yo no juzgo por apariencias, y nos insta y nos exhorta a nosotros a no hacer lo mismo. Dios es un juez sin acepción de personas, o sea, no juzga por el rostro, no juzga por las apariencias, simplemente por lo externo. Dios no se conforma con las apariencias, sino que Él mira, examina y discierne las intenciones del corazón. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo,
hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios mira celosamente las intenciones del corazón y examina y analiza las intenciones del corazón. Nosotros a veces al mirar simplemente lo externo, lo visible, podemos caer en dos errores. En pensar que algo está muy bien hecho porque el resultado fue bueno, pero puede ser que haya sido hecho con una intención que no era santa. O en el error contrario, pensar que una persona está caminando mal, pero que en realidad su corazón quiere alinearse a la voluntad de Dios. El Señor traerá a la luz las intenciones del corazón. Y solamente Dios puede decir si un hombre es sincero o no en aquello que está haciendo. Nosotros no. Nosotros no tenemos la capacidad de analizar y observar lo que pasa en los corazones, y gracias a Dios por eso, ¿no? Nos libramos de muchas cosas y solamente está dado la potestad de Dios porque Él es el omnipotente, Él es el omnisciente, el que sabe todas las cosas. O sea que el Señor es el que mira, examina y también en algún momento va a exponer todo lo que está oculto, aún en lo más profundo de nuestro corazón. Es importante cómo termina este versículo que leímos de 1 Corintios. Dice, entonces recibirá su alabanza de parte de Dios. Ser alabado de los hombres no es lo importante. La alabanza de Dios es lo importante. Si hacemos las cosas para el aplauso terrenal y para la alabanza de las personas, eso es perecedero, eso es terrenal, eso es temporal y quedará en este lugar. Pero Dios quiere alabar a sus hijos, exaltar a sus hijos y recompensarlos de una manera digna, santa y de la forma que solamente Él lo puede hacer. Hermanos, ¿qué tipo de alabanza estamos buscando? Y cuando hablamos de alabanza estamos hablando de reconocimiento. Cuando pensamos en el reconocimiento terrenal por los títulos que podamos tener o por las cosas que podamos haber hecho de buena o de mala manera, eso queda por acá. Pero la Biblia nos dice, y el Señor lo ha afirmado, hagan tesoros en el cielo, donde nada lo puede corromper, donde el odrín no lo corrompe, donde no se oxida, donde no pierde su valor, donde no se erosiona por el tiempo. Hagan tesoros en el cielo. Y por lo tanto allí, desde el cielo y desde la gloria misma de Dios, recibiremos alabanza de nuestro Señor. Qué lindo es poder vivir la vida cristiana alineados a la voluntad de Dios y a lo que Dios nos pide y nos demanda que hagamos. Porque eso produce gozo, eso produce una vida santa, pero eso también produce una santa comunión. Porque si mi hermano obra y sirve y ministra para la gloria de Dios, no va a estar buscando la aceptación y la aprobación de los demás, sino solamente la del Señor. Y eso provocará que nuestro espíritu se una en una santa comunión de adoración, con un mismo propósito, con un mismo sentir, como decía el apóstol Pablo, unánimes, sirviendo al Señor. La única manera de poder tener un sentir que sea unánime, con una misma mente, con un mismo deseo, con un mismo sentir, es que busquemos la alabanza de nuestro Señor y no la alabanza de este mundo, la alabanza de las personas. Entonces llega el versículo 12 y dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué significa esta expresión? A veces tenemos que detenernos y pensar en cada una de las palabras que aparecen en los versículos que estamos leyendo. Dios dice, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, pero los que con la ley pecaron, por ella mismo serán juzgados. Lo que quiere decir Dios con esto es que Dios demandará responsabilidad conforme a la luz recibida. Cuanto más conocimiento, cuanto más luz, más responsabilidad y más responsabilidad delante de Dios. Y Dios nos demandará más responsabilidad por la luz que hayamos recibido. Por un lado están los que no tienen ley. Estos no serán juzgados por la ley mosaica. No serán juzgados por la ley que aparece en el Pentateuco o en el Antiguo Testamento, pues ellos no la conocieron. Pero hay otra ley. Y es la ley natural. Leímos hace un par de domingos atrás, Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Hay una ley natural que grita la evidencia de un creador. Hay un mundo, un universo entero que grita y evidencia que hay alguien que puso todo en funcionamiento de una manera excelente, precisa. El pagano que nunca escuchó la ley será juzgado por el pecado cometido, al igual que aquel que escuchó la ley será juzgado por el pecado que ha cometido. Pero delante de Dios, ¿quién puede tener excusas? Delante de Dios, ¿quién puede decir yo no tengo pecado? Delante de Dios, ¿quién puede decir yo no sabía que eso realmente estaba mal? Cuando el Señor ha puesto un agente en nosotros llamado conciencia, que nos acusa o que nos impulsa a seguir haciendo las cosas, que nos muestra cuando estamos haciendo las cosas bien o que nos incomoda cuando estamos haciendo las cosas mal. Los que pecan lejos de la ley y los que pecan conociéndola y oponiéndose a ella igualmente son extraviados de la verdad. Entonces, ¿cuántas preguntas se hacen acerca de las personas que no conocen el Evangelio, que nunca escucharon de la ley, que se han ido o que viven en el medio de una selva o muy lejos de una civilización? ¿Y qué ley tienen ellos? La Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, que un día emite palabra para el día siguiente y una noche a otra noche declara sabiduría. Por lo tanto, al mirar la creación, simplemente podemos adorar al Creador. La naturaleza humana y el corazón humano se ha volcado a adorar a la creación y no al Creador, cuando Dios demanda la adoración para sí mismo, porque Él es el santo y soberano Señor. La responsabilidad de aquellos que recibieron la luz, de aquellos que conocemos la palabra de Dios, o pensando específicamente en los primeros destinatarios de esta carta, en aquellos judíos, en aquellas personas del pueblo de Israel que conocían la ley, la responsabilidad de estos es mayor. Es mayor delante de Dios, porque Dios les ha mostrado su proceder, ha revelado su carácter, ha revelado su bondad y el camino al Padre, la forma en la cual podían ser aceptos en el amado, y aún así lo rechazan, lo niegan y se van tras otras cosas. Todos los hombres han elegido el pecado. Y como han elegido el pecado, vienen a juicio delante de Dios. Y el Señor no va a juzgar por las apariencias, no va a juzgar por el rostro, va a juzgar por lo que está en el corazón. Dios pagará a cada uno conforme sean sus obras. Ahora, hermanos, los que no conocen a Dios van a tener una sentencia, un veredicto de muerte, de condenación. Aquellos que han rechazado la verdad de Dios y que han rechazado la obra de Jesucristo en la cruz y que simplemente la escuchan, que tal vez la entienden, pero no la creen ni la viven. Cuando llegue el momento del juicio final, cuando estén en la presencia de Dios, ¿qué excusa tendrán para decir, yo no creí porque no quisiste? Porque delante de Dios no va a haber excusas. La Biblia nos enseña que hoy es el día aceptable y el día de salvación, que hoy tenemos la esperanza y la bondad de Dios, pues la gracia de Dios se derrama en abundancia, porque donde abundó el pecado fue mayor su amor y sobreabundó la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios es la que nos constriñe, la que acusa nuestro corazón, la que evidencia nuestro pecado y la que nos hace ir corriendo a los pies de Cristo, reclamando o rogándole por salvación. Todos los que estamos acá estamos sin excusas delante de Dios. Si la luz de nuestra vida se apagara hoy, ¿dónde se abrirían nuestros ojos? Si hoy fuera el último día en la tierra y el primer día en la eternidad, y estés delante del juez del cielo y de la tierra, que juzgará a los vivos y a los muertos, a todas las personas de todos los periodos históricos de la humanidad, ¿cuál será tu sentencia? ¿Dónde pasarás la eternidad? El Señor nos da la oportunidad nuevamente, con ley o sin ley, con mucho conocimiento o con poco conocimiento, de acercarte a Dios y clamar, rogar por esa salvación que tanto necesitas. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Que simplemente por cumplir la ley seremos justificados?
lo dice claramente. Son los hacedores de la ley los que serán justificados. Pablo no está considerando acá una salvación por obras. No está considerando acá una salvación por cumplir la ley, pues la ley evidencia el pecado. Está contrastando dos posiciones. Una es la posición de la obediencia y la otra es la posición de la desobediencia. En ningún momento Pablo afirma que simplemente por tratar de cumplir la ley o por cumplir toda la ley alguna persona será salva, sino que el oír no salva a nadie. Ese es el énfasis. El oír la ley de Dios no salva a nadie, sino va acompañado de un ejercicio de obediencia. Los hacedores, es decir, los que oyen la ley de Dios, la palabra de Dios, y viven conforme a ella, ellos serán justificados. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la justificación viene acompañada de un acto de obediencia. Ese acto de obediencia es creerle a Dios. La obediencia es señal de haber sido justificado. Y la justificación va acompañado de algo que la Biblia llama regeneración. Un cambio de vida, un nacer de nuevo, un crear algo nuevo donde no lo había. Estas palabras que el apóstol Pablo utiliza acá son muy parecidas a las que Santiago utiliza en su carta, en la carta de Santiago, en el capítulo 2, cuando habla acerca de la fe de Abraham. Y dice, ¿no ven que Abraham fue justificado por las obras? Y está hablando acerca de la evidencia de su justificación. Abraham fue justificado por haber tenido fe, una fe santa, sincera, genuina, en la promesa y en la obra de Dios, en la palabra de Dios. Ahora Pablo nos dice acá que la evidencia de la justificación, de que realmente hay una nueva vida en las personas, de que el viejo hombre ha muerto y ahora ha resucitado aquello que estaba muerto. ¿Por qué? Bueno, porque a todo aquel que cree en él, habiendo sido muerto y estando muerto en delitos y pecados, ahora tiene vida juntamente por Cristo, pues por gracia ha sido salvo. Eso es una nueva creación, es un nuevo hombre, es una nueva naturaleza que empieza a convivir en este cuerpo tan frágil y lleno de pecado como el que tenemos. Ahora, inmediatamente, el acto de fe, cuando el pecador se entrega a Cristo y el Espíritu lo vincula al Salvador, Dios mismo le otorga la vida del Salvador a aquella persona que la demanda, que obedece a la primera orden de Dios. Y la primera orden de Dios para todo pecador es arrepiéntete y cree al Evangelio. Eso es la ley. Arrepiéntete y cree al Evangelio. Si obedecemos a este primer mandato, cumpliremos el más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el acto de fe, cuando el pecador se entrega a Cristo, cuando el Espíritu lo vincula al Salvador, para que la vida de aquel que ha resucitado reine en el cuerpo mortal de nosotros, es un acto solamente otorgado por la gracia de Dios. Así que, hermanos, quitemos de en medio y quitemos ese concepto de cumplir la ley para alcanzar algo mejor. Es natural de aquel que ha nacido de nuevo querer obedecer al Padre Celestial, obedecer a aquel que lo amó, que lo salvó y que dio todo para comprar la vida de aquel que estaba desesperado y sin salvación. Cuando estamos en Cristo, Dios nos capacita para poder hacer su voluntad. ¿Por qué? Y porque naturalmente nosotros tenemos un corazón que se ha desviado, se ha descarriado de la voluntad de Dios y que no quiere seguir y obedecer al Padre por nuestra propia naturaleza. Pero el Señor en su gracia y en su bondad nos capacita para obedecer. Y allí comenzamos en esa senda de obediencia, en la que el pecador se acerca por la gracia de Dios al Padre. Y mediante Jesucristo es aceptado por el Padre. Y por medio de su Espíritu vinculado en una relación de íntima comunión con aquel que le ha dado la vida. Y en ese momento, Pablo dice, aquel que ha experimentado este nuevo nacimiento, aquel que ha experimentado esta regeneración, este cambio en su interior,
lo va a hacer evidente al querer obedecer a Dios. La obediencia a la ley, la obediencia al Padre es una evidencia de que realmente Dios está en su vida y que el Espíritu Santo lo está transformando y está haciendo una obra no de afuera hacia adentro, sino desde lo profundo del corazón, transformando todo lo demás, lo que termina siendo visible. Obedecer a Dios es la manifestación de los justos, que están en el camino del Padre. Esta es la prueba visible, que evidencia la realidad de la fe y no el modo para alcanzarla. A veces pensamos que aquellas personas que quieren acercarse a Dios primero tienen que cambiar sus hábitos, dejar sus vicios, dejar sus malas costumbres, dejar las malas acciones, cambiar sus hábitos para acercarse a Dios. Cuando la Biblia nos enseña acá que es exactamente al revés. Necesitas acercarte a Dios para que Él produzca en vos el deseo de cambiar tu vida, para que Él produzca en nosotros el deseo de abandonar el pecado y seguir la ley, el deseo de dejar de darle las espaldas a Dios y caminar junto a Él. Los creyentes son la luz cuando sus obras contrastan con las tinieblas de este mundo. Si nuestras obras no contrastan con las tinieblas de este mundo, dejemos de decir que somos la luz. Seremos la luz cuando nuestras obras contrasten las tinieblas de este mundo. Es el evangelio silencioso que opera en las acciones. A veces queremos gritar a viva voz, Cristo vive, pero no queremos vivir a Cristo. El evangelio silencioso es el que opera en las acciones de los creyentes. El creyente está puesto en este mundo para glorificar a Dios. A veces caemos en un pensamiento egoísta de glorificarnos a nosotros y que el Señor nos proteja y nos libre de este deseo. El objetivo principal que motive nuestra acción debe ser lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si comés o bebés o haces alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de nuestro Señor. Y si Dios dice todo, es todo. Comamos, bebamos, vayamos a trabajar, tratemos a nuestros vecinos, hablemos con nuestra familia, todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar el nombre de Dios. Y de esa vida nos convertimos en ministros de la divina gracia del Señor. Y somos embajadores de Cristo, mostrando el Evangelio, mostrando la obra de Dios, mostrando lo que Él hizo en nosotros para gloria de nuestro Señor. En otras palabras, el creyente alaba o desprestigia a Dios con su vida. ¿De quién es la decisión? Bueno, si realmente queremos alabar a Dios, nuestra vida debe estar ordenada y alineada a la voluntad de Dios. Se tiene que ver a Cristo en nosotros y no a nosotros sin Cristo. El creyente puede alabar o desprestigiar a Dios por su vida. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Un versículo un poco extraño, ¿verdad? ¿Qué significa que una persona sea ley para sí misma? El versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay algunas personas que piensan que este versículo 14 y 15 son un paréntesis dentro de todo el capítulo 2 del libro de Romanos. Pero en realidad el versículo 14 está conectado con lo que dice el versículo 13 y el 15 alude a todo lo que pasa en el versículo 16. Más allá de que parece un contexto o un concepto un poco desvinculado del resto, hay una conexión. La gracia de Dios puede alcanzar a cualquier hombre en cualquier lugar. Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. ¿Quién es el que salva? Solo Cristo salva. ¿Cómo salva? Por gracia, mediante la fe. O sea que en todos los períodos históricos, desde Adán hasta el último hombre que pise esta tierra, la salvación es, fue y será por gracia mediante la fe. Así que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquier hombre en cualquier lugar, por lo que es posible
que entre quienes aparentemente están más lejos o alejados de Dios, haya algunos que estén cercanos a Él y que realmente hayan alcanzado la salvación por medio de la gracia de Dios. Puede ser que haya algunos que tengan en sí mismos las huellas de Dios en su corazón, por haber creído y alabado al Creador antes que a la creación, por haber reconocido que hay un Dios creador y que realmente el Señor es el único que puede darles esperanza, pues la creación es totalmente inerte e inanimada y no puede hacer nada que un Dios vivo pueda hacer. Lo que son sin ley, ellos mismos, perdón, por lo que son sin ley, ellos mismos, en plena sintonía con la ley escrita, puede ser que su corazón se vuelque a obedecer lo que Dios demanda, sin conocer la ley mosaica, sin conocer la ley escrita. En su corazón pueden buscar realmente por medio de la fe aquel que les puede salvar. Y la gracia de Dios abunda y el Señor alcanza a aquel que sinceramente quiere acercarse al Dios Salvador. Así que el Señor Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese ninguno engloba a todas las personas que pisan la tierra. Y todos, de una manera natural o de una manera teórica, conocen la evidencia de que realmente hay un Dios que les ama, que ha creado todas las cosas y que les ha mostrado su amor a través de la creación. En el juicio final no habrá lugar para disculpas, no habrá lugar para excusas. Todos recibirán conforme a lo que hayan hecho. Así que aquellos que nosotros pensamos que están muy lejos y que no conocen la ley de Dios, aún en sus propios corazones lo pueden conocer. ¿Por qué? Porque los gentiles, cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley, Dios ha escrito en sus corazones la ley. ¿Qué significa esta expresión? Que Dios ya haya escrito en sus corazones la ley misma. Hay algo en nosotros que se llama conciencia. Y todos la conocemos. Todos sabemos qué es la conciencia. Pero en el sentido más profundo, conceptual de la palabra, conciencia tiene una relación con la palabra confesar. Confesar es decir la misma cosa. Eso es confesar. Cuando uno confiesa, dice exactamente lo que hizo, lo que pasó. Conciencia es tener el mismo conocimiento. La conciencia nos muestra cuál es el conocimiento de Dios en cuanto a un hecho. Ese conocimiento conjunto es compartido por Dios y el hombre. Los dos tienen el mismo conocimiento en cuanto a lo que es bueno y en cuanto a lo que es malo. El Señor ha puesto un agente en nosotros que nos declara y nos demanda qué es lo justo, lo puro, lo santo y qué es lo que desagrada a Dios. Y Dios colocó esa conciencia como una ley escrita en nuestro corazón para que seamos realmente conscientes de que si lo que hacemos agrada a Dios o no agrada al Señor. Él lo ha comunicado y el hombre lo posee por esa comunicación divina. Dios nos ha comunicado la verdad. Y cualquier persona en este mundo, conozca o no conozca la Biblia, sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo puro, lo santo y lo que es pecado. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa. Ninguna persona en el mundo tiene excusa en cuanto a la evidencia o conocimiento de Dios. Si vamos a un concepto un poco más estrictamente teológico o ético de la palabra conciencia, hace referencia al sentido inherente de lo bueno y lo malo en las acciones morales. La conciencia es elemento sensibilizante de la parte inmaterial del hombre. La conciencia incide sobre el razonamiento de los hombres para avisarnos o defenderlos, es decir, para aprobar o desaprobar una acción. Así que si pensamos en las excusas delante de Dios, ¿quién las puede elevar? ¿Quién las puede tener? ¿Quién puede decir yo no conocí a Dios? O yo no tuve los elementos necesarios y suficientes
para obtener el perdón de nuestro Dios o reconocer que realmente somos pecadores. El Señor ha puesto un elemento sensibilizante, inmaterial, que está como parte de nosotros, un agente secreto de Dios en nuestra vida que evidencia realmente lo que somos, lo que hacemos y a quién servimos. ¿Cuántas veces hemos tenido una conciencia que nos acusa? ¿Tratando de servir a Dios o no? ¿Cuántas veces hemos cauterizado nuestra conciencia al punto de no tener esa sensibilidad que Dios en un principio nos colocó? Y nos enredamos en el pecado y nos enredamos en las malas acciones. Y al principio duele, pero después que se transforma en un hábito, se genera un callo en el corazón, al punto de que la conciencia se cauteriza y ya no acusa, porque nos endurecimos y porque dejamos de obedecer a Dios para obedecer la ley natural, la ley de nuestros miembros, la ley de nuestra carne, y dejamos de estar alineados con Dios, nos desalineamos de su verdad y nos alineamos a este mundo. Y dejamos de ser la luz del mundo. Y dejamos de ser luminares en esta tierra para convertirnos en cristianos camuflados, que ya no viven a Cristo, que no se gozan de la verdad, que no viven la justicia de Dios, que no predican el Evangelio, que simplemente profesamos una fe que no se evidencia en las acciones. El Señor nos quiere animar a hacerlo. Nos quiere motivar a vivir a Cristo. Quiere que en nuestra vida sea tan evidente que le pertenecemos a Él, que el mundo entero pueda ver que realmente Jesús vive en nosotros y que no hay nada más en nuestra vida ni nada más importante que poder vivir a Cristo y glorificar su nombre. Finalmente, el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Finalmente, el apóstol hace referencia al juicio para aquellos que han recibido la luz del evangelio. Primeramente, hablaba de aquellos que no tenían la ley. En segundo lugar, habló de aquellos que, teniendo la ley, no obedecieron la ley. Pero en tercer lugar, se habla del juicio para aquellos que han conocido o recibido el evangelio. Dios juzgará. Dios lo ha establecido así. Hebreos 9:27 dice: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Desde Adán, cuando Adán peca, pierde en sí mismo la capacidad de vivir sin contacto con el pecado. Pierde en sí mismo la inocencia por el desconocimiento del mal. Y como consecuencia muere espiritualmente, se separa de Dios y por consecuencia de ese pecado que lo hizo separar y apartarse de Dios, muere físicamente más adelante. Y luego de esa muerte física, Dios ha establecido un juicio en el cual juzgará no lo externo, sino las intenciones del corazón. Cada una de las cosas que en nuestra vida agradaron o desagradaron a nuestro Dios. Hay una acción soberana inevitable. En esta acción, Él ha de juzgar a todos los hombres. A todos. Para el creyente hay esperanza, porque el juicio para el creyente será un juicio para recompensas. Verá nuestra vida, verá nuestras obras, y todo lo que hayamos sembrado, eso cosecharemos. Pero para el que no es creyente, el resultado del juicio será condenatorio, porque no han recibido la salvación. Queridos, estamos acá frente a la vida y frente a la muerte, frente a la luz y frente a la oscuridad, frente a la obediencia y la desobediencia. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión y una determinación. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad de Dios? ¿Qué vamos a hacer con esta bondad de Dios? El Señor es la luz y la salvación. Cuando leemos en este versículo, dice que es mediante Cristo. Quiere decir que el juicio lo llevará a cabo el único designado por el Padre. Pues la Biblia dice que Dios no juzga a nadie. El Padre no juzgará. El Hijo es el que ha sido designado por el Padre para llevarlo a cabo, Jesucristo, ya que el Padre le ha dado esta potestad a su Hijo Jesús. Y es interesante
observar esto. Porque Él mismo cargó en su propio cuerpo la consecuencia del pecado. Y el juicio del pecado fue severo sobre la vida de Jesús. Y el juicio del pecado fue a tal punto que satisfizo la gracia y la justicia de Dios, del pecado de la humanidad entera, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como el único que fue santo, justo y sin mancha, fue sacrificado para glorificar a Dios y para crear un nuevo pueblo, ese que fue rechazado, ese que no fue creído, ese al que se le dio la espalda, es el mismo que en un momento juzgará a los vivos y a los muertos. En sus manos está el juicio, en sus manos está la determinación final. Cristo llevará a cabo todo lo que el Padre le ha dado. Todos nosotros estamos con un corazón descubierto, abierto frente a la mirada de Dios. Lo que para nosotros se hace en secreto delante de Dios es un escándalo. Lo que lo hacemos en la intimidad de nuestro corazón, el Señor lo conoce al detalle. Hermanos, el Señor nos exhorta en esta mañana no a mirar hacia afuera, sino a mirar hacia adentro. David le dijo muchas veces a Dios: escudriñame, conoce mi corazón, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Todo esto se encontraba en el Evangelio que Pablo predicaba. El juicio de Dios se encontraba en el Evangelio. La seguridad de parte de Dios se encontraba en el Evangelio. La gracia de Dios se encontraba en el Evangelio que él predicaba. Ahora, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de un Dios que te ama a pesar de que vos no le ames? ¿Y no hablamos del juicio por el pecado que es consecuencia de una vida desordenada? Cuando predicamos el Evangelio debe ser predicado claramente, debe ser predicado con compasión, pero debe ser predicado completamente, debe estar completo el Evangelio. Y si no hablamos de la consecuencia del pecado, estamos haciendo un recorte muy peligroso del Evangelio. Estamos simplemente hablando de que Dios no juzgará las malas obras, Dios no juzgará la consecuencia del pecado, y Dios sí lo hará. El juicio de Dios debería estar presente en la proclamación del Evangelio de la gracia. No nos olvidemos que la salvación es por gracia. ¿Por qué? Porque es un elemento de advertencia al pecador. ¿Quién va a decir necesito un Salvador si no sabe de qué salvarse? ¿Quién va a reconocer que necesita que Cristo le cambie su vida y su condición si no se hace referencia a la condición moral y espiritual en la que se encuentran? El Señor hoy nos invita a mirar hacia adentro, en lo profundo del corazón, y alinearnos a la voluntad de Dios. Hermanos, en esta mañana pensemos, miremos lo que está escondido, porque Dios un día lo revelará. Delante de Dios no hay cosas ocultas, delante de Dios no hay secretos. Vergüenza me daría si se proclamara todo lo que pasa por mi corazón. Pero el Señor en su gracia nos da la oportunidad de cambiar eso, de analizar nuestro corazón, nuestras acciones. Lastimosamente, algunos profesan una fe preciosa en este local, en la iglesia, pero no la viven en sus casas. Dañan, lastiman, ofenden, porque ahí nadie nos ve, pero Dios sí lo ve. ¿Y qué hacemos con nuestro orar? ¿Qué hacemos con nuestras acciones? A veces no se exteriorizan, pero se piensan y se maquinan pecados que si tuviéramos la oportunidad los llevaríamos a cabo. Y eso no se ve, pero Dios lo conoce. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando para vida eterna? De ella segaremos lo mejor. Hagamos tesoros en el cielo, tengamos un corazón limpio, desde nuestras propias intenciones. No pensemos solamente en las acciones. Estamos muy acostumbrados a pensar en acciones y a juzgar las acciones, porque es lo único que podemos hacer en nuestra capacidad.
pero Dios juzga, analiza y examina las intenciones del corazón. Nuestro corazón se tiene que alinear al corazón de Dios. Nuestra voluntad tiene que mitigarse y crecer la voluntad de Dios en nuestra vida. El pecado ya no puede dominar en nuestro cuerpo, sino la gracia de Dios. Examinemos lo que hay en el corazón, quitemos lo que haya que sacar, confesemos lo que haya que confesar, reconciliémonos con aquellos que tal vez estamos mal, que tal vez exteriormente no se evidencia, pero en el corazón hay una espina clavada. Que el Señor nos permita sacar todo eso que hace daño, quitarlo de nosotros y evidenciar por acciones que hay un corazón santo que quiere alabar y bendecir el nombre de Cristo. La iglesia de Dios va a crecer cuando seamos uno. Uno en espíritu, uno en amor, uno en servicio, uno en amar a Dios, en bendecir su nombre, en limpiar el corazón, pero en humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo vino tu corazón esta mañana delante de Dios? ¿Cómo viniste a presentarte delante del Señor? ¿Cómo vamos a salir por esa puerta? Que el Señor nos permita examinar, analizar el corazón y cambiar lo que haya que cambiar, restaurar lo que haya que restaurar, confesar lo que tengamos que confesar. Y tal vez hoy sea el momento en que vos tengas que abrir tu corazón y decirle: Señor, te dejo entrar. Quiero que entres en mi vida. Quiero que perdones mi pecado. Quiero que tu gracia me abrace. Quiero recibir la consolación de tu Espíritu. Quiero ser salvo. Que hoy haya gozo en el cielo porque un pecador se arrepienta y crea en Jesús como Salvador. Hoy es el día que Dios nos ha dado para acercarnos con confianza y libertad ante el trono de la gracia, hallar su misericordia, hallar su gracia, porque Él nos quiere socorrer. Necesitamos el abrazo de Dios y de su compasión que llene nuestro corazón. Padre, estamos ante el Dios soberano, el bendito Señor, el Rey eterno, el que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Aquel que nos hizo reyes y sacerdotes, no porque nosotros lo merezcamos, sino por tu divina voluntad. Y hoy estamos ante ti, Señor, rogándote que nos permitas examinar conscientemente nuestro corazón, que nos permitas alinear nuestra mente y corazón, nuestras intenciones a ti, que no existan dobles vidas, una vida en la iglesia y otra vida fuera, en el trabajo, en nuestra casa, que podamos alinear nuestro corazón a ti, Señor, porque solamente tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Ni aún nosotros mismos podemos conocer todo lo que hay en él, pero tú sí, Señor. Por eso, Padre, te rogamos, como dijo David en su momento: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno, para que se haga evidente en nuestra vida que tenemos a Cristo y que le vivimos, que queremos glorificar a Él y llevar el olor fragante de la gracia de Dios a todas las naciones y en todo lugar en donde estemos. Señor, bendice nuestra vida en esta mañana y ayúdanos, Señor, a confesar en este momento lo que haya que confesar, a tomar la decisión santa y piadosa de obedecerte a ti, de ser humildes, de no ser ásperos, de amarte y amar a los demás como tú nos has amado. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos a quienes vemos? Señor, permítenos ser prácticos y consecuentes con las decisiones que tomamos delante de tu presencia y en la luz. Gracias por amarnos y gracias por darnos la oportunidad de reconciliarnos nuevamente contigo. Que tu Espíritu nos guíe, que nos llenes de amor, de compasión y de humildad, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, que tengan una buena semana.